Edgar, encantado de recibirte hoy en este programa de Reto Siglo XXI. Has estado muchos años trabajando en Recope y sos un gran conocedor de esa institución, fuiste gerente financiero. Y hay muchas preguntas, ¿verdad? Con estos aumentos tan grandes que ha tenido recientemente los combustibles, que afectan mucho todos los precios internos y van a afectar la inflación. Se habla de que el barril puede llegar a 100 dólares el barril. Nosotros importamos una suma muy grande que puede significar un problema en balanza comercial, más divisas, ¿verdad? Y además un problema para la inflación interna, ¿verdad? Hablemos un poco de cómo, primero, cómo logramos competitividad en Recope, ¿verdad? Porque es muy difícil y nadie comprende por qué los precios son tan altos en Costa Rica comparados. Bueno, si le quitáramos los impuestos, a lo mejor competimos muy bien. Definitivamente tenemos un sistema muy interesante que es un valor único en todo el país, así que eso nos diferencia con muchos países. Pero ahora estábamos hablando de la posibilidad de privatizar o vender parte de las acciones o capitalizar Recope y darle mayor gobernanza, como se hizo en Colombia con una de las empresas que distribuyen e importan petróleo. Yo creo que Costa Rica no es para tener una refinería. Esto es muy chiquito. Nosotros no estamos en el mapa. Pero Recope es estratégico. Mucha gente habla de mayor competencia. Yo creo que lo importante sería, primero, es una sociedad anónima, ¿no? Y el gobierno es el que nombra la junta directiva por 4 años y de ahí viene cambios. Hay un sindicato muy fuerte con 1.700 trabajadores, ¿verdad? Pero aquí lo básico es que eso no mueve la aguja la mueve, y ahí mejor te dejo ya para que vos desarrolles los temas, ¿verdad? Pero la aguja la mueve en gran parte, es decir, el 40% es el costo del barril de petróleo, ¿verdad? Y el otro porcentaje importante es el impuesto que tiene el Estado y otros impuestos que van directamente a una serie de actividades. El 8% es aproximadamente lo que tiene el margen de Recope. Correcto. Es una institución que no tiene deudas, ¿verdad? Muy poca para en relación al tamaño, y estamos hablando de una inversión de 800 a 1.000 millones de dólares. Pero hablemos, Recope. Bueno, Jorge, muchas gracias por invitarme a este programa. Realmente muy complacido de poder hablar de una entidad tan emblemática para el país, porque es el único monopolio que se mantiene, y realmente pues la justificación de mantener el monopolio es un tema de seguridad energética. Vamos a un proceso de transformación energética hacia energías más limpias, y entonces si se libera el monopolio, pues obviamente la industria de los hidrocarburos es muy rentable y van a querer empresas venir a poder meterse en ese negocio, pero no como Recope, que es una empresa de servicio al costo, ¿verdad? Recope, pues realmente la fijación de precios, sin duda alguna, el impuesto pesa en las gasolinas un 35% dentro de la fórmula, el precio internacional pesa un 43%, y sí, el margen de operación de Recope pesa un 8% más o menos, los transportistas un 7%, los cánones de Arecep y el subsidio a los pescadores andan ahí como un 2%. Entonces, realmente, si uno quisiera incidir, ¿verdad?, en el precio de los combustibles, bueno, hay un gran tema, que es el tema del impuesto. Bueno, pero es que dentro de la recaudación que tiene el gobierno, es un impuesto que se recauda, el impuesto único a los combustibles se recauda en forma muy rápida,
y significa casi que el tercer o cuarto rubro más importante de recaudación. Entonces, bueno, y si se habla de bajar el precio, uno dice, bueno, es muy fácil, por fórmula y bajemos el impuesto, pero eso le metería un hueco a las finanzas del gobierno y entonces habría que ver por qué lado se recupera, ¿verdad? Entonces, realmente hay que entender que Recope es una empresa estratégica para el país, aporta el 68% de la energía que consume el país. Y es que si hablamos todo el tema de cambio climático, Jorge, veamos que las estadísticas... estratégico es los combustibles, ¿verdad? Las estadísticas hablan de que el transporte aporta el 25% de la contaminación de CO2, la generación eléctrica, ¿verdad? Anda como en el 40% de contaminación, y la parte por el tema del carbón, búnker, y la industria manufacturera aporta como el 35%. Entonces, uno ve cómo grandes empresas petroleras, la ExxonMobil el año pasado invirtió en investigación y desarrollo más de $300 millones para ir a hacer una ruta hacia el cambio climático, a contribuir con el cambio climático, porque aquí hay un desafío. Hay un incremento de la demanda de combustibles. Se estima que la demanda energética para el año 2040 va a aumentar un 25%, con una población mundial de más de 9.500 millones de habitantes. Entonces hay un tema de una transición, cómo seguir abasteciendo la demanda, pero cómo tener una ruta crítica para poder irse transformando. Y es que la ley de Recope no le permite incursionar en energías alternativas. Habría que transformar el artículo 6 de la ley para que pueda Recope incursionar en energías alternativas. Pero si Recope no incursiona en energías alternativas, también tiene un problema, que Recope forma parte de la autoridad presupuestaria. Entonces lo tienen como camisa de fuerza, porque la autoridad presupuestaria no lo deja absolutamente ni crear plazas nuevas, ni aumentar el presupuesto más de lo que establece la regla fiscal, ¿verdad? Entonces también hay un tema ahí de manejo que, si se quisiera modernizar Recope, yo creo que sí hay todavía oportunidades de mejora, de cómo hacer los procesos más eficientes, cómo poder, digamos que esa volatilidad del precio de los combustibles no lo sufran los costarricenses. Hace más de un año, Jorge, se presentó una propuesta de cambio metodológico. ¿Por qué? Porque nadie entiende la fórmula de precios, porque cuando el precio internacional cae, aquí más bien Recope pide un aumento en las gasolinas. Pero es importante entender que Recope no tiene ningún margen de acción. Es la ARECEP la que le fija la fórmula, y lo que hace Recope es un tomador de precios. Nada más hace la corrida de la fórmula y traslada eso a la ARECEP vía una solicitud de aumento o de disminución. Pero el cambio que pretende hacer la ARECEP, ahorita se fija el precio con un precio de referencia internacional, que son los 15 días antes del Bill of Landing. Se toman los precios de referencia y sobre ese precio se fija el precio al consumidor local. Entonces, muchas veces Recope compra más barato del precio que está fijado aquí localmente, y entonces se genera un diferencial de precios que cada 2 meses se traslada. Hay que hacer ajustes, se traslada al consumidor vía aumentos o disminuciones. Entonces, hay un desfase más o menos de 45 días, que por eso que la gente no entiende cómo, si el precio cayó, aquí todavía pedimos aumento. Entonces, lo que se pretende con el cambio metodológico es ir a precios reales de importación. O sea, que Recope presente la factura, cuánto fue lo que le costó realmente, y que eso sea lo que se reconozca. No como ahora, que se da una estimación. Con el costo de la mercadería vendida. Exactamente. Exactamente. Y se introduce un concepto de liquidación. Como, digamos, si yo te adelanto 50 y si usted gastó 45, no sabe, devuelva. O si yo le di recursos para inversión y usted fue mal ejecutor, no ejecutó, devuelva. Pero eso no sucede en la actualidad. En la actualidad no sucede eso. Yo creo que es hora de que hagamos una fórmula más simplificada, que no afecte tanto esa volatilidad y que no le estemos trasladando al consumidor aumentos o disminuciones. ¿Y la gobernanza? Bueno, ese es un tema
ese es un tema interesante. Y ciertamente se ha dicho que Recope es la caja chica del Estado. Entonces, claro, el tema de gobernanza, si bien se ha avanzado mucho, ¿verdad? Creo que con la incorporación de Costa Rica en la OCDE ha mejorado el tema de gobernanza en las instituciones públicas, pero me parece que falta más, ¿verdad? Ya, bueno, ya se eliminó la injerencia que tenía antes el ministro del MINAE, era presidente parte de la Junta Directiva. De la Junta Directiva. Bueno, ya eso se dio un primer avance, ya el ministro no participa. Me parece que había un conflicto de intereses, pero es importante lo que mencionabas, mencionar experiencias de otras economías, como el caso de Ecopetrol, que Ecopetrol lo que hizo fue democratizar las acciones. Ecopetrol hizo cosas muy interesantes. Democratizó las acciones y vendió acciones en bolsa, inclusive los bancos financiaron a pequeños inversionistas, fondos de pensiones, fondos de inversión que querían compraron acciones, pero mantuvo el control de la compañía, pero sí se dio el tema de gobernanza. Ninguna parte política, actor político del gobierno colombiano participa en la empresa. Hay una asamblea de accionistas que son parte de los que toman las decisiones, y eso le ha mejorado mucho los indicadores. Otra cosa que hizo, para hablar del tema de los biocombustibles, ¿verdad? Del tema del etanol, hizo acuerdos tripartitos. Le dijo a los productores: mire, yo le compro el etanol, todo el etanol que usted tenga. Entonces los bancos le financiaron a los productores, porque ya tenían un contrato de compra a largo plazo, y entonces se desarrolló una industria muy interesante de biocombustibles, y eso genera encadenamientos, genera empleo y obviamente genera reactivación económica. Entonces yo creo que en ese tema me parece que hace falta una hoja de ruta de Recope para poder modernizarse de cara a todo el cambio, la transición energética. Y una transición, se habla de el gas. El gas es la empresa, porque difícilmente vamos a desaparecer de la noche a la mañana el consumo de hidrocarburos, pero entonces la energía, aunque es un poco más limpia, es el gas, ¿verdad? Inclusive hubo un intento en el pasado de traer aquí gas natural, pero no fue fallido porque el ICE no entraba, no había la refinería, entonces no había la masa crítica para poder que fuera rentable. Pero me parece que avanzar a una energía de transición como el gas me parece interesante, y Recope pues tiene toda la capacidad. Vos decías, se habla de que tiene exceso de empleados. Bueno, realmente yo vería que los mismos empleados se podrían reacomodar al tema de las energías limpias, energías alternativas. Y bueno, se habla del tema del hidrógeno verde, que podríamos ser pioneros. Bueno, ahí Franklin Chan ya ha incursionado con esto en Liberia, pues tiene una pequeña planta, pero me parece que Recope podría ser el gran impulsor de esta transformación con plantas y exportando hidrógeno verde, pero para eso se requiere primero cambio en la ley, y ahí pues se requiere el aval de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Pero la gran pregunta es si sigue siendo una empresa pública o una empresa donde hay una participación importante de un grupo de pequeños accionistas que le dan o sea, donde hay realmente que ir a una asamblea a decir, bueno, nosotros fuimos eficientes, la productividad es esta, nos comparamos con las refinerías, con las empresas muy similares a las nuestras, que son básicamente importación y distribución, ¿verdad? Pero eso es importante, porque si no, cada 4 años vamos a estar con distintas formas de pensar, ¿verdad? Correcto. Realmente Recope ha venido trabajando con métricas, inclusive el año pasado salió con un estudio para ver cómo se compara Recope con las empresas petroleras en América Latina, ¿verdad? Obviamente con las excepciones del caso, porque Recope es importador de hidrocarburos, no tiene exploración petrolera, pero bueno, ya hay acciones
de la empresa de ver cómo puede tener eficiencias en el ahorro energético, ¿verdad? En la productividad hay mucha pérdida de vapor, por ejemplo, en las terminales, ese vapor se puede recuperar, ¿verdad? Y ser más eficiente. Se puede revisar las cadenas de valor, ¿verdad? Los procesos. Creo que hay margen de acción que uno podría, claro, eso significa el 8%, ¿verdad? No impacta mucho. Imagínate que, digamos, si Recope no tuviera convención colectiva, si todos los trabajadores dieran el trabajo gratis, lo que rebajaría el precio de los combustibles son 15 colones por litro. Entonces, realmente ahí no está el problema. Me parece que el problema es otro, ¿verdad? El problema es el tema... Es estratégico. El tema del impuesto, que es un impuesto progresivo que se ajusta por inflación. En ningún país de Centroamérica el impuesto se ajusta por inflación, solo aquí en Costa Rica. Entonces, ahora, cada 3 meses, el gobierno solicita que se aumente el impuesto y como tenemos un aumento de la inflación, pues posiblemente vamos a tener un efecto. Y también en la fórmula de fijación de precios entra en juego el tipo de cambio. Entonces, si hay un aumento en el tipo de cambio, pues también por default puede ser que no aumente el precio internacional, pero si aumenta el tipo de cambio, todos los costarricenses vamos a tener que pagar un mayor precio de los combustibles. Bueno, Edgar, vamos a tener que hacer otra pequeña charla, pero es que es tan estratégico el Recope que realmente hay que gastar. Hay que invertir tiempo y pensamiento. Claro. Muchas gracias.